Si usted cree que la riqueza compra la paz, entonces nunca ha visto a un hombre sonreír, mientras cada latido de su corazón ocultaba una silenciosa petición de auxilio. Héctor Navarro, el rostro impecable del éxito farmacéutico, paseaba por sus salones con la gracia de un monarca, pero sus ojos cargaban el peso de un luto antiguo, y su respiración, siempre corta, era la prueba física de que la opresión vivía dentro de él, no fuera. Y en aquel día fatídico, cuando la pesada puerta de su oficina se abrió con un crujido apenas perceptible, la verdad salió del diario negro que él jamás tuvo el valor de pronunciar en voz alta, iniciando una cadena de eventos que probaría que las mansiones son, a menudo, las tumbas más elegantes para los secretos. Aquel objeto, caído al suelo, fue el anzuelo que enganchó el destino de dos vidas completamente opuestas. La historia del magnate no comenzaba en el mármol reluciente, sino mucho antes, enmaranada en la ambición tóxica de una carrera construida sobre compromisos morales y pérdidas irrecuperables. Héctor, en sus 63 años, había escalado hasta la cima de la influencia, amasando una fortuna incalculable con sus inversiones farmacéuticas. Pero cada degrado ascendido le costó un fragmento de su alma. La gente veía el traje caro, el reloj de platina y la voz calmada, educada para la benevolencia en eventos de caridad, pero pocos percibían el temblor casi imperceptible en sus manos, o la forma como sus párpados se cerraban ligeramente, buscando descanso de una luz que para él se había vuelto dolorosa. Su prestigio era una armadura pesada que lo protegía del juicio público, pero que simultáneamente lo ahogaba en soledad. El miedo constante que lo acosaba no era a la quiebra financiera, sino al silencio. El silencio que, al caer sobre la mansión, lo dejaba demasiado expuesto a sus propios fantasmas, a las decisiones de las cuales no podía huir. Las ojeras profundas eran el mapa de noches sin sueño, consumidas por una ansiedad que ningún remedio de su propia industria podía curar. Su vida era una contradicción cruel, un hombre que podía comprar cualquier cosa, excepto la tranquilidad. La riqueza no era un refugio, sino una jaula dorada, cuidadosamente forjada por su propia culpa y, lo que era peor, por la sombra manipuladora que se movía a su alrededor. Una sombra que exploraba esa fragilidad como un depredador olfatea la debilidad. Héctor llevaba luto, no por un evento reciente, sino por una pérdida fundamental, un trauma familiar que él creía haber enterrado bajo capas de éxito, pero que lo había dejado emocionalmente quebrado, incapaz de distinguir la lealtad de la conveniencia. Había confiado en las personas equivocadas, entregando las riendas de su vida personal y, gradualmente, la de sus negocios, a la figura que ahora lo mantenía en un estado de dependencia emocional y física. La enfermedad que lo consumía no tenía nombre en los libros de medicina, era el desgaste silencioso de vivir sin verdad, un deterioro del espíritu que se reflejaba en su cuerpo. Él estaba muriendo lentamente, sofocado por una realidad que su reputación le prohibía admitir. Y esa agonía invisible era su castigo autoimpuesto. La mansión, por fuera, era una promesa de seguridad, pero por dentro representaba la prisión. Cada día era una actuación, el mantenimiento de una pose elegante, mientras el pánico se acumulaba en su pecho. Su mayor terror era que alguien descubriera su vulnerabilidad, que el mundo viera al hombre roto detrás del inversor inquebrantable. Este miedo lo hacía susceptible a la manipulación sutil, al control estricto que lo aislaba, cortando gradualmente todos sus lazos con el mundo exterior. Estaba en una cámara de eco de su propia creación, donde solo resonaban las voces de aquellos que tenían interés en su caída y en su fortuna. Y la desesperación era una droga más poderosa que cualquiera de sus prescripciones. El contraste entre su poder y su sufrimiento era poético y sombrío, un testamento de que el dinero es un mal conductor para el amor y la verdad. La crisis de ansiedad se había vuelto una compañera constante, un recordatorio físico de que el costo de su éxito era su propia paz mental. Se movía por los pasillos con el paso lento de un hombre que se siente constantemente observado.
Sus hombros tensos reflejaban la carga de secretos no compartidos, de verdades silenciadas por la etiqueta y el miedo. El ambiente de la mansión, perfectamente controlado y artificial, era un reflejo de su existencia, una obra de arte superficial, con grietas invisibles en su base que amenazaban el colapso a cualquier momento. Pero, ¿qué puede hacer que un hombre que lo tiene todo viva en constante temor? Si esta historia te está conmoviendo, tómate un segundo para decirme desde dónde me ves. Deja tu like y suscríbete, porque lo que verás a continuación es aún más grave de lo que parece y solo empeorará. La fragilidad de Héctor era el combustible que alimentaba la avaricia de quien lo rodeaba, y su destino ahora pendía de un hilo, sujeto a la única persona en la casa que nadie se molestaba en mirar dos veces. Aquí entra María Jiménez, de 42 años. Una mujer cuyo simple uniforme de limpiadora la hacía invisible para la mayoría de los habitantes de la mansión, un fantasma de la rutina. Su vida había sido un largo capítulo de luchas discretas, un esfuerzo constante por mantenerse a flote que la había marcado con un cansancio profundo, pero que no había logrado apagar la bondad en su mirada. Ella vestía ropa sencilla, sus mangas siempre dobladas meticulosamente, un gesto subconsciente de quien intenta ocupar el menor espacio posible, como si pidiera disculpas por su presencia en aquel universo de exceso. Su caminar era cauteloso, casi coreografiado por el temor de hacer ruido o interrumpir el silencio tenso. María era una observadora nata, una habilidad adquirida en años de trabajo, en casas ajenas, donde aprender a leer el ambiente y los estados de ánimo de los patrones era una cuestión de supervivencia social. Ella notaba las pequeñas cosas, el vaso de agua dejado a la mitad en la mesilla de noche de Héctor, el libro que permanecía cerrado en la misma página por semanas, la forma como el antagonista sonreía con los ojos muertos. A pesar de su posición humilde, ella guardaba una pureza, una decencia instintiva que aquel ambiente de lujo corrupto intentaba aplastar. Su soledad era diferente a la de Héctor. La de ella era impuesta por la clase, la de él por la riqueza. En su pasado había pérdidas y traumas silenciosos. El abandono quizás de un sueño o de una persona amada, que le habían enseñado la resiliencia brutal de quien depende solo de sí mismo. La maternidad, aunque no mencionada, se reflejaba en el cuidado silencioso que ella aplicaba a su trabajo, la dedicación en pulir algo que no era suyo, con la esperanza de preservar la belleza en un mundo feo. Su dolor no era grandioso, sino cotidiano, tejido en el esfuerzo diario, en la opresión silenciosa de ser tratada como un instrumento, una extensión del mobiliario de la mansión, sin nombre ni historia. Ella era la antítesis del glamour de la mansión, el recordatorio humano de que la vida real continuaba fuera de aquellas paredes de mármol. El contraste entre su sencillez y la opulencia del escenario creaba una empatía inmediata y poderosa. El público la veía y sentía el peso de la injusticia social, la lucha del trabajador invisible, su única conexión real. En la casa era Héctor, que, de vez en cuando, le ofrecía una sonrisa genuina, sin la capa de actuación que usaba para el resto del mundo. Un breve momento de reconocimiento que perforaba el muro de la invisibilidad que la rodeaba. Su rutina de limpieza revelaba la tristeza de la casa. Pasaba horas puliendo objetos que nunca serían tocados, quitando el polvo de los retratos de personas que no se hablaban, organizando libros que nadie leía. Cada movimiento era una meditación sobre el desperdicio emocional, sobre cómo el lujo podía enmascarar tanta miseria. El sonido de su aspiradora era el único ruido honesto en el silencio tenso de la mañana, un zumbido monótono que, paradójicamente, permitía que sus propios pensamientos, cargados de preocupación por su propia vida, fluyeran sin ser percibidos. María entendía la pobreza emocional de Héctor sin necesidad de palabras. Veía la forma como él evitaba el contacto visual con los otros habitantes de la casa, su rigidez al sentarse, su desesperación por llenar el tiempo con pequeñas tareas sin importancia. Ella percibía su sufrimiento como una resonancia de su propia experiencia con la adversidad, solo que amplificada por la presión del poder. Esa comprensión tácita fue lo que forjó el vínculo invisible entre el magnate prisionero y la empleada invisible, una conexión basada
en la vulnerabilidad compartida y el miedo no dicho. Sus manos, ásperas por el trabajo, se movían con la delicadeza de quien toca algo sagrado cuando se acercaba a las pertenencias de Héctor. Un respeto no por el valor monetario, sino por la persona. La casa entera la ignoraba, lo cual era su mejor disfraz. Podía presenciar el teatro de la manipulación, las miradas de reojo del antagonista, las llamadas telefónicas rápidas y susurradas, sin que nadie sospechara que ella era más que un par de manos a servicio. Ella era la sombra que captaba la luz de la verdad que nadie quería ver, la guardiana silenciosa de un secreto que se estaba pudriendo en la base de una fortuna. La casa en sí, la mansión Navarro, era un personaje imponente y melancólico, encaramada en la cima aislada de una colina que parecía querer rechazar al mundo. Su arquitectura era una mezcla de grandeza antigua y modernidad fría, como si dos épocas de sufrimiento se hubieran fusionado en un mismo cuerpo. Los jardines, meticulosamente podados hasta la obsesión, eran el único elemento ordenado en la vida de Héctor, un contraste inquietante con el caos emocional que se desarrollaba dentro de las paredes. El silencio que rodeaba el lugar era tan denso, tan artificial, que se sentía como una sustancia física que invadía los oídos, presionando los tímpanos y sofocando cualquier sonido natural. Los pasillos eran interminables, angostos para su tamaño, pintados en tonos fríos que absorbían la luz de las lámparas heladas. La iluminación era siempre insuficiente, creando sombras largas y danzantes que se movían con cada movimiento de aire, dando la impresión de que la propia casa estaba viva, vigilando cada paso, cada aliento. El aire dentro de la mansión tenía un olor químico, la mezcla de desinfectante caro usado en exceso y el aroma persistente de madera antigua, de formaldehído emocional, preservando algo que debería haber sido liberado hace mucho tiempo. El piso de mármol era glacial bajo los pies, un recordatorio constante de la frialdad emocional de los habitantes. Las galerías estaban adornadas con retratos de familia, sonrisas pintadas que parecían burlarse de la miseria actual, caras congeladas en una felicidad que nunca fue real, observando con ojos vacíos el drama que se desarrollaba a sus pies. Cada objeto de arte, cada jarrón, cada antigüedad parecía estar cargado con el peso de memorias suprimida, de conversaciones interrumpidas y de verdades no dichas, como si el propio mobiliario fuera un testigo mudo de la decadencia moral. Las puertas de las habitaciones, pesadas y de madera noble, nunca estaban completamente cerradas, siempre encajadas en una posición ambigua, un poco abiertas, sugiriendo que las personas dentro habían sido sorprendidas o que estaban escuchando a escondidas. El sonido más común por la noche era el crujido, distante y controlado de pasos, leves, casi coreografiados, el eco de alguien moviéndose con un propósito secreto, una coreografía de la intriga que dejaba la atmósfera cargada de expectación y miedo. La humedad silenciosa de la colina penetraba los tejidos y los huesos, una sensación de frío claustrofóbico que no venía de la temperatura, sino del alma. Este escenario no era un telón de fondo, era un personaje con sus propios males, su propia historia de sufrimiento y aislamiento, un laberinto de lujo y opresión. El hedor a moho, sutilmente oculto por el perfume caro, solo se notaba en las áreas de servicio, una metáfora de la podredumbre moral que comenzaba en los cimientos y se extendía hasta la fachada. La casa se convirtió en el espejo de Héctor, poderosa por fuera, pero desesperadamente frágil por dentro, y el espectador sentía, al respirar aquel aire, pesado y preso, la misma asfixia que el millonario. El ambiente exigía un secreto, y prometía que su revelación sería violenta. El evento desencadenante llegó con el silencio de la tarde. María, limpiando el opulento escritorio privado de Héctor, lo sintió. El diario negro, cayendo con un golpe sordo, un objeto insignificante que contenía la fuerza de un terremoto, estaba caído en el suelo, la tapa ligeramente abierta, la hoja marcada por un pliegue profundo, como si hubiera sido consultado a toda prisa. Antes de que sus dedos pudieran tocar el cuero frío y áspero, un gemido ahogado y débil cortó el silencio, viniendo del dormitorio adyacente. Un sonido de puro dolor que María reconoció de inmediato como algo más que malestar. Ella corrió, su corazón latiendo con la urgencia de quien olvida
su propia invisibilidad, y encontró a Héctor pálido, sudando frío, el esfuerzo de su respiración temblorosa, siendo el único ruido en la habitación. Él intentó levantar el rostro y esbozar su habitual sonrisa educada, la máscara que nunca fallaba, pero esta vez el intento fracasó miserablemente. Sus labios apenas se curvaron, y el miedo era demasiado grande para ser escondido. En su mano, un pequeño frasco, sin ninguna etiqueta, rodaba entre sus dedos debilitados. Sus ojos, antes distantes, se fijaron en María, y el ruego mudo que transmitían era inconfundible. Era una solicitud de ayuda no dicha, la transferencia de un miedo abrumador. En aquel instante, el equilibrio emocional de ambos se conectó por el hilo fino de la verdad y el pánico. María dejó de ser una empleada. Se convirtió en la última esperanza, la única testigo. Ella recogió el frasco, sintiendo la textura fría del cristal, y lo guardó sin una palabra. Héctor ya no era el patrón millonario. Era un hombre vulnerable, expuesto, y su vida dependía de la acción de quien él había sonreído con sinceridad. La decisión emocional de María, nacida de la bondad y del terror, estaba sellada. A partir de ese día, María comenzó a visitarlo discretamente, con la excusa de traer agua o ajustar las almohadas, pero con la intención de escuchar el quejido silencioso. Héctor, debilitado por algo más que la enfermedad, comenzó a tejer un discurso fragmentado, revelando, entre líneas sueltas y metáforas cansadas, su desconfianza absoluta en las personas que lo rodeaban, la sensación de estar siendo asfixiado por sus propios cuidadores. Sus palabras eran como piedras, siendo removidas de un pozo profundo, cada una liberando un poco más de aire en su prisión. María notaba los detalles, la lengua secreta de la casa, las marcas oscuras en los brazos de Héctor, como si alguien le hubiera inyectado algo a la fuerza. La súbita y no explicada alteración en sus medicamentos, el desorden sutil en sus documentos de negocio, señalando la reorganización con un propósito oculto. El sonido de su respiración se hacía cada vez más corto y superficial, y su sonrisa, antes un acto de elegancia, se volvía un rictus forzado, una máscara de dolor que se rompía con el menor esfuerzo. Cada parágrafo de su vida se acortaba, y ella era la única leyendo la letra pequeña. La tensión se intensificó una noche, cuando María se preparaba para retirarse, creyendo que Héctor había caído en un sueño pesado. El susurro, ronco y casi inaudible, la detuvo en el umbral, haciendo que el aire preso en sus pulmones se congelara. Las palabras eran claras. Una sentencia o una profecía, ansí, algo sucede. Lee el diario. Era el legado de un hombre que no podía más. La transferencia formal de su verdad para la persona más improbable de la casa. Era la primera gran decisión de María en proteger a aquel hombre que, a pesar de su fortuna, nunca la había tratado como invisible, y aceptar la carga de su secreto. El conflicto interno de Héctor era un laberinto de culpa y remordimiento. Él cargaba una responsabilidad profunda por algo escrito en el diario, un error del pasado que lo había llevado a este estado de aislamiento. Su luto no era solo por la pérdida, sino por su incapacidad de superarla, de perdonarse, lo que lo había tornado vulnerable a la manipulación. El trauma de confiar en las personas equivocadas era un ciclo vicioso. Cuanto más miedo tenía, más se aferraba a la figura antagonista que, irónicamente, era la fuente de su sufrimiento. Vivía en la encrucijada entre el miedo de admitir su fracaso y la dependencia emocional del verdugo. El conflicto externo era tan peligroso como un campo minado. El antagonista, un familiar próximo cuya frialdad calculada era apenas visible bajo una fachada de preocupación, movía las piezas con precisión letal. Cámaras de vigilancia, recién instaladas en puntos estratégicos de la mansión, creaban una red de control que hacía de cada movimiento de Héctor y María un acto de riesgo. Los porteros habían recibido instrucciones estrictas, aislamiento social programado, y la alteración de los medicamentos era un juego de ajedrez químico, minando gradualmente la lucidez del millonario. El silencio de la casa era la banda sonora de la opresión. La presión legal y financiera era la parte más cruel. El antagonista forzaba a Héctor a firmar documentos, cediendo control sobre sus activos,
una tortura psicológica que se sumaba a la física. Episodios extraños, mareus súbitus, lapsos de memoria humillantes en público, el inexplicable desaparecimiento de sus teléfonos, se repetían, orquestados, para convencerlo de su propia incompetencia y locura. La mentira era la atmósfera. Héctor estaba siendo constantemente alimentado con narrativas falsas para justificar su aislamiento y acelerar la transferencia de su poder. Cada día que pasaba, aumentaba la sensación de que alguien estaba apurando la muerte, no solo emocional, sino la física. La dependencia de Héctor del antagonista era la cuerda que él estaba usando para estrangularlo, un reconocimiento sutil de que, sin él, el millonario se sentiría completamente perdido. El diario se convirtió en el único objeto con el potencial de romper el ciclo, la única voz no manipulada. María observaba todo esto desde la periferia, acumulando pequeños detalles que, unidos, formaban el retrato de una conspiración silenciosa y cruel, donde el amor y la familia eran solo pretextos para la avaricia. La tensión alcanzó un pico insoportable cuando María encontró marcas de agujas en la basura del baño de Héctor, junto a gasas usadas, sin que ninguna enfermera de confianza hubiera visitado la casa. El miedo se transformó en una necesidad brutal de actuar. Ella comenzó a mover el diario de lugar en lugar, escondiéndolo en sitios impropios para una diarista, como el forro de un libro de botánica en la biblioteca, un lugar que nadie, excepto ella, tocaría. Los pasos controlados del antagonista comenzaron a resonar más cerca de las áreas comunes. La vigilancia se hizo más intensa y las preguntas sobre el paradero de Héctor se tornaron más inquisitivas. Una noche, al llevar una bandeja de té, María notó un pequeño micrófono adhesivo, cuidadosamente escondido, detrás de una estatua de mármol en el estudio, confirmando que cada palabra de Héctor era grabada y analizada. Este descubrimiento fue un escalofrío en su espina dorsal, la certeza de que estaban en guerra. Ella disimuló el pánico, cubriendo el micrófono con un paño de limpieza, fingiendo que pulía la superficie, sintiendo la adrenalina helada del peligro real. El ambiente de la casa se había vuelto metálico, con olor a electricidad y traición, un ambiente donde la verdad era una bala perdida. En el clímax de esta escalada, Héctor sufrió una caída en el largo corredor, un accidente deliberado, provocado por un tropiezo sutil, pero bien planeado, cerca de la gran escalera. Él no se hirió gravemente, pero el incidente fue usado por el antagonista como prueba de su inestabilidad mental, forzando la firma de más documentos. María observó la frialdad del antagonista al auxiliarlo, la falta de una emoción genuina, y sintió la urgencia de su corazón golpear contra su pecho. El tiempo se agotaba, y el velo de la cortesía se rasgaba, revelando el rostro seco de la maldad pura. Las revelaciones comenzaron a gotear, no como una inundación, sino como un goteo persistente que corroía la fachada. María, aprovechando una distracción, fue al lugar más obvio y secreto, a un viejo joyero olvidado en el fondo de un armario. Allí encontró fotos antiguas, descoloridas por el tiempo, de una mujer joven, sonriente, que compartía los ojos de Héctor, pero cuyo rostro estaba parcialmente rasgado, indicando una rabia pasada. La mujer no era su esposa actual, y la fotografía estaba cortada de una forma que sugería la presencia de una tercera persona. En el mismo joyero, bajo terciopelo gastado, encontró un pequeño vial de vidrio, ámbar, vacío, sin rótulo, idéntico al que Héctor había dejado caer aquella tarde, pero este tenía un residuo seco en el fondo, un polvo blanco que su instinto le decía que era peligroso. Ella no necesitaba ser científica para entender la implicación. El frasco era la herramienta, el medio para la lenta aniquilación. Guardó el vial, sintiendo su calor en la palma de su mano, un pequeño y letal testigo que pesaba más que toda la fortuna Navarro. El antagonista, confiado en su control, había dejado una nota en la cocina, un simple recibo de mensajería, con un nombre de un hospital privado y una fecha reciente, que no se alineaba con ninguna. Visita médica de Héctor. El nombre del médico, un especialista en demencia y memoria. Era la primera prueba de la manipulación. Estaban construyendo una narrativa de demencia para despojarlo de su control legal. María sintió un asco visceral. La crueldad era quirúrgica, legalmente fría. Descubrió
mientras ordenaba los libros de contabilidad de la casa, una serie de transferencias bancarias masivas, con la firma digital de Héctor, pero fechadas en días en que él había estado inconsciente o fuertemente sedado. La prueba de la manipulación financiera se unía a la conspiración médica, creando una red de control que se estrechaba cada vez más alrededor del millonario. El hedor a metal en el aire se hizo más fuerte, el olor de la ganancia y de la sangre fría. Al día siguiente, María encontró el diario en el lugar donde lo había escondido. Pero con un cambio sutil, una de las esquinas del forro estaba levantada, un signo de que alguien había buscado. El pánico era ahora una ola fría que la bañaba. Su presencia había sido notada, sus movimientos anticipados. La frase de Héctor resonó en su mente: si algo sucede, lee el diario. A la necesidad de leerlo, ahora era urgente, antes de que desapareciera por completo. Los fragmentos estaban allí, no la verdad completa, sino las migas de pan que la llevarían al monstruo. El diario se convirtió en su mapa y en su carga. Ella se dio cuenta de que su invisibilidad ya no era una protección, sino un objetivo. La casa la estaba mirando, y el juego había cambiado. Ya no era solo sobre salvar a Héctor, era sobre sobrevivir a la persona que quería destruirlos, a ambos, por la herencia. Los segundos contaban, y el silencio de la mansión se había vuelto un TI-CTAC enloquecedor. El conflicto humano era el antagonista, la figura familiar que ejercía un abuso emocional constante y calculador, usando el luto de Héctor como palanca. Este familiar era un maestro de la manipulación social, un lobo vestido con la piel más fina, cuyas palabras eran críticos, disfrazados y cuidado, y cuya presencia era una opresión silenciosa. El aire de superioridad que emitía al dirigirse a Héctor era palpable, un desprecio bien ensayado por la debilidad, la discriminación del poderoso contra el enfermo. La injusticia era la comida diaria de la casa. Héctor, con toda su fortuna, no podía luchar contra la red de mentiras que se tejía a su alrededor, porque cada intento de defensa era invalidado por el antagonista como otro síntoma de su inestabilidad. El dolor de Héctor era usado como arma, su fragilidad como evidencia de su incapacidad para administrar su propia vida. El conflicto no era un grito, sino un susurro venenoso, una humillación constante que minaba su voluntad de vivir. María era la víctima secundaria de esta guerra fría, sometida a miradas de desdén y a comentarios pasivo-agresivos sobre su trabajo lento o su curiosidad inapropiada. El antagonista jamás le elevaba la voz, pero su tono, cargado de autoridad fría y superioridad de clase, era suficiente para recordar a María su lugar. Su intento de ayudar a Héctor sería fácilmente interpretado como invasión de privacidad o, peor, como robo, un pretexto para expulsarla sin levantar sospechas. La lucha de Héctor era interna, su miedo a admitir que su propio familiar era su torturador. Había una culpa atávica, un deber filial o fraterno que le impedía confrontar la verdad, manteniéndolo en un estado de parálisis emocional. El antagonista exploraba esta dependencia, creando una dinámica abusiva donde el millonario se sentía más seguro siendo controlado que siendo libre y solo. La dependencia emocional era la prisión más fuerte. La amenaza social era inminente. Si María hablara, nadie le creería. Ella era la diarista, él era el inversor multimillonario con reputación impecable. La verdad de un hombre poderoso solo vale si es dicha por otro poderoso, y la voz de María era solo el eco de la pobreza. Esta opresión de clase era tan peligrosa como la alteración de los medicamentos. La credibilidad era la moneda más valiosa, y ella no la poseía. Pero la pura verdad tiene un peso que el oro no puede comprar. La conexión de María con Héctor trascendía la relación de patrón y empleada. Era la última defensora de su humanidad. Ella veía el hombre bajo la máscara, la dignidad herida, y este reconocimiento la dotaba de una fuerza silenciosa, la resiliencia que se forja en el sufrimiento. Ella no luchaba por el dinero, sino por la decencia, una motivación que el antagonista nunca podría comprender o anticipar. El ambiente se tensaba, las tensiones se manifestaban en el cuerpo, en los dolores de cabeza de María, en la tensión en sus hombros.
La casa estaba esperando el colapso, el punto de ruptura, donde la verdad, aprisionada por tanto tiempo, finalmente explotaría. Y el detonador no sería un grito de Héctor, sino el silencio de María, la única persona que había aprendido a leer la miseria detrás del brillo. La injusticia humana preparaba el escenario para la virada. La virada dramática llegó en la penumbra de una tarde de tormenta, cuando la naturaleza se alineó con la convulsión interna de la casa. Un relámpago iluminó la sala, revelando a Héctor en el suelo, pálido, en medio de una crisis irreversible. Su respiración final era un susurro ahogado, su cuerpo un peso muerto. El antagonista estaba parado cerca, la expresión tensa, fingiendo preocupación, pero con una sombra de triunfo bailando en sus ojos. En aquel momento de colapso, el destino tomó la decisión por María. Anella no corrió a buscar ayuda de quien la observaba. Corrió hasta el viejo libro de botánica. Con dedos temblorosos, sacó el diario. La pesada tapa de cuero negro ahora era un arma. El estruendo de un trueno acompañó el momento en que ella abrió la página marcada por el pliegue profundo, exponiendo la confesión final de Héctor, su último testamento de sufrimiento. El texto no era un lamento, sino una acusación fría, escrita para ser encontrada, no por ella, sino por cualquiera que quisiera la verdad. Allí estaban, el registro de manipulaciones que había sufrido, las fechas de los medicamentos alterados, el miedo explícito del familiar antagonista, la verdad sobre el pasado que lo había dejado vulnerable, y en el último párrafo, una frase devastadora, el epitafio de su vida en la mansión Nancy. Muero sonriendo. Es porque ellos vencieron. Fue un momento de colapso emocional para María, no por la muerte de Héctor, sino por la profundidad de su desesperación. El grito no vino de María, sino de la tormenta, que derribó la energía de la mansión. La oscuridad era total, cortada solo por el brillo azul de los relámpagos que pintaban momentáneamente la escena. Ella se levantó, el diario en sus manos, como un escudo y una espada, y confrontó al antagonista en la oscuridad fría, la única vez que sus miradas se encontraron como iguales. La máscara de cortesía del antagonista se derritió con el calor de la verdad. La violencia verbal estalló, una mezcla de amenazas veladas y desprecio puro. Él se aproximó, su silueta creciendo en la penumbra, su voz baja y cargada de rabia, prometiendo que ella se arrepentiría de su intromisión. Pero María no retrocedió. Se interpuso entre el antagonista y el cuerpo inerte de Héctor, protegiendo al hombre con su propia fragilidad. Ella recogió los últimos fragmentos de su coraje, y con el móvil temblando, llamó a la policía, entregando el diario como prueba, un acto de fe ciega en la justicia. Héctor, incluso en su inconsciencia, había proporcionado la munición, y María, la persona más invisible de la casa, fue quien tuvo la fuerza para disparar. El millonario, aunque débil, se había unido a ella en el acto final, reuniendo la última fuerza emocional para romper el ciclo de abuso. Su vida se salvó por la decisión de una empleada. La construcción de la amenaza fue lenta, pero el encuentro final fue rápido y brutal. María se acercó al peligro real, con la resignación de quien ya no tiene nada que perder, solo la verdad que proteger. El antagonista, al percibir que la línea de la legalidad había sido cruzada, perdió el control. Sus gestos se hicieron amplios y amenazadores. Ella sintió el aire denso, cargado con la hostilidad del predador, la furia de ser descubierto por alguien a quien consideraba inferior. La oscuridad de la mansión, el olor metálico de la lluvia en el mármol, la figura imponente del antagonista, todos estos elementos construían un terror sensorial, un crescendo de miedo que no necesitaba de contacto físico para ser letal. María solo tenía la luz intermitente del móvil y la certeza de que el diario era su única protección. Él era el peligro, la manifestación de toda la crueldad de la casa. La proximidad de la amenaza fue un susurro de violencia, no un grito. El antagonista no la tocó, pero su voz se acercó, resonando con la promesa de destrucción, el desprecio por su clase y su coraje. María sintió el aliento frío en su rostro, la prueba de que el mal era humano, demasiado humano, y se escondía detrás del disfraz de la familia. Ella no podía huir. El cuerpo de Héctor estaba allí. Ella se mantuvo firme, una figura diminuta contra la penumbra colosal del corredor. No era el miedo lo que la movía, sino la lealtad nacida del reconocimiento. Había visto la verdad en los ojos de Héctor y no podía abandonarlo. El enfrentamiento
Fue una batalla de voluntades, la decencia silenciosa de María contra la avaricia ruidosa del antagonista, y el peso de la verdad era su única ventaja. El clímax emocional fue la elección final, el momento en que María se enfrentó a su destino. Ella no luchó con fuerza, sino con la quietud de la convicción. Proteger el cuerpo de Héctor, y el diario era su única misión, su deber recién encontrado. La mansión, ahora a oscuras y fría, parecía jadear con ella, la tormenta de fuera reflejando el caos de su corazón, y el miedo se transformó en la fuerza tranquila que se extrae de la desesperación. Su decisión de exponer la verdad, de entregar el diario, fue un acto de absoluta valentía moral, un rompimiento con el ciclo de su propia invisibilidad. Ella eligió la luz, incluso sabiendo que esta luz la expondría a represalias. Su pasado de sufrimiento y lucha la había preparado para este momento. Su vida humilde le había enseñado que la dignidad vale más que la seguridad. Héctor, tendido en el suelo, era el símbolo de su propia fragilidad, y María se sintió responsable, no por él, sino por el principio que él representaba, la necesidad de que la verdad sea escuchada. El peso de la mansión ya no era solo el lujo, sino el recuerdo de la opresión, y al confrontar al antagonista, ella estaba desafiando todo el sistema de silencio y abuso que la había oprimido durante años. El enfrentamiento fue corto, pero el eco del impacto emocional duraría para siempre. El acto de entregar el diario era su propia confesión de coraje, el grito final de su voz antes invisible. Ella no salvó solo a Héctor, sino a sí misma, liberándose de la jaula de su propia timidez. La llegada de la policía, con el sonido de las sirenas perforando la noche, fue la intrusión de la realidad en el teatro de la crueldad, el final de un reinado de manipulación. El miedo dio lugar a una calma profunda, la paz que se siente después de la tormenta. Había elegido luchar, exponer la verdad, y el colapso emocional que siguió fue una liberación, la certeza de que, incluso en la oscuridad, un corazón puro podía encontrar una manera de resistir. En el millonario, ahora dependía completamente de la diarista. La inversión del poder era total. Meses se pasaron, y la colosal mansión Navarro, ahora un fantasma bajo una nueva administración, no era más el palco de la tragedia. Héctor sobrevivió, no al ataque de una enfermedad, sino al veneno lento de la traición. Y encontró refugio en una casa más pequeña, anidada en un barrio tranquilo, lejos del silencio opresor y de la ostentación sofocante. Su rutina era simple y, por primera vez en décadas, sincera. Tomaba su café de la mañana leyendo un periódico de verdad, sin la necesidad de mantener una fachada. Y la paz que la riqueza jamás pudo comprar, la encontraba en la simplicidad de una existencia no vigilada. María Jiménez no era más la diarista invisible. Contratada como asistente personal de Héctor, ella ganó un estatus que la protegía, le daba estabilidad y, por encima de todo, respeto. Su voz, antes baja y vacilante, ahora era escuchada y valorada, y se movía por la nueva casa con la dignidad de quien construyó su propia suerte con coraje. El antagonista, desenmascarado por el diario y expuesto públicamente, perdió toda la influencia y fue apartado de la fortuna. El peso de la ley y del escándalo, siendo la venganza fría y justa contra su codicia, dejando una cicatriz emocional en la memoria de la familia y el eco de la verdad resonando en los muros del lujo. Y ahora quiero saber de ti. Si fuera contigo, ¿habrías hecho algo diferente? ¿Habrías tenido el coraje de María al leer el diario? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu opinión puede cambiarlo todo. Y no te vayas sin dejar el like, porque eso ayuda muchísimo a mi trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que sabes que se quedará boquiabierto con esta historia. Hasta la próxima.